cuál sería la práctica alimentaria más apropiada para la especie humana. Bueno, la primera cosa que hay que ver es que toda declaración general, estática, inamovible, es insustentable porque no funcionaba así la dinámica alimentaria circanual de la especie humana, en particular en la última glaciación, el último periodo glacial. Quiere decir que yo me acuerdo cuando era chiquitico en Cuba había la temporada de la guayaba, llegó la toronja, después la temporada del tomate y después se acabó, chirrén, chirrán. Cuando no hay, no hay. Entonces, es importante entender que si un alimento es bueno, tampoco es bueno todo el tiempo, porque no estamos preparados. O sea, hace falta pausas sectoriales, pausas alimentarias, o algo así como, esto le llamó un mentor que yo tuve hace 30 y pico de años, el doctor Marcos Díaz Mastelari, le llamó ayunos parciales, ayunos sectoriales, decía. Es decir, no comes lo mismo todo el tiempo. ¿Okay? Bueno, con esto en mente, yo creo que hay que entender que hay que parar y pensar, y parte del cometido de la serie Science to the People, que es mi función de comunicación al costado de la investigación pura, es dotar a la gente, por ejemplo, a tu audiencia, de las herramientas de juicio crítico para sentarse y analizar y construirlo, no seguir al próximo abanderado que tenga la moda del momento y después cambiar de líder, ¿no? Ir de maestro en maestro, de gurú en gurú, sino empezar a pensar y a construir consciente y voluntariamente, tomar las riendas de la salud sobre la base de la ponderación, del juicio crítico y de lo que yo he llamado la lógica de la biología evolutiva, ¿no? Como decía Teodosius Dostoyevsky, nada en la biología tiene sentido sino a la luz de la evolución. Bueno, esa es una muy buena regla de oro. Entendiendo de que en el pasado esto del ayuno prolongado no era opcional, ¿no? De que era simplemente una consecuencia de nuestro estilo de vida. Y entendiendo todos los beneficios de los cuales hemos hablado de ese ayuno prolongado, ¿cómo podemos vernos beneficiados de esa práctica a día de hoy? ¿Cómo podemos incluirla en nuestras vidas? Claro, bueno, ahí hay un asunto que es el asunto, había anotado cuando no te quise interrumpir antes, el asunto de la voluntad, porque todos los organismos vivientes, con su avidez por estar plenos y reproducirse, por comer y reproducirse, sufren, digamos, no entran en la inanición a propósito. Entonces el ayuno siempre, o sea, la inanición siempre fue involuntaria, pero inevitable. Estos dos elementos, involuntario e inevitable, nos ponen frente a la situación de que, y es muy interesante desde el punto de vista, quiero decir, ético y ontológico, ok, es nuestra responsabilidad. Es muy interesante como medicina. El ayuno es una medicina extraordinaria, fantástico. Tienes que tener el convencimiento suficiente, la cohesión psíquica suficiente y el arresto suficiente para decir, me voy a privar voluntaria y conscientemente del alimento. Lo tengo ahí, pero no lo como. Yo creo que lo que yo sugiero es, primero, conocer profundamente y después explorar, porque yo no digo conocer teóricamente, sino comprender esta práctica que fue descubierta, por supuesto, por las personas más brillantes de toda nuestra especie en los últimos 17.000 años, que son la gente que hacía desarrollo espiritual, porque el ayuno es una herramienta espiritual extraordinaria y además una herramienta médica extraordinaria. Pero bueno, administrada de esa manera, ¿no? Entonces esto nos pone, es el libre albedrío, David. Nosotros somos responsables de esto. Lo que yo sugiero es hacerlo, conocer más, pero no teóricamente, sino conocer por medio de la práctica. Entonces hacer esta aproximación sucesiva, como decía von Clausewitz, esta progresión y regresión del ayuno que te va dando esa flexibilidad, te va dando ese conocimiento que vas evaluando, porque las declaraciones que podemos hacer son generales, pero después yo tengo una n igual a 1, o sea, esto es un experimento de un solo sujeto, que soy yo. ¿Cómo me sienta a mí hoy, además? No es lo mismo Ernesto a los 40, cuando hacía luta libre y vale todo, que Ernesto a los 54, donde tengo otras cuestiones, ya tengo más años en las costillas, y tengo otros cometidos, otros propósitos y otras responsabilidades. ¿Okay? Así que bueno, esa es mi recomendación, es conocer por medio de la experiencia directa.